Bien, vamos a iniciar el tema del trazado de curvas polares. En esta ocasión vamos a analizar cómo se trazan círculos y también cómo se trazan los limacones. Bien, para el caso de los círculos, que son en este caso, por ejemplo, cuando la ecuación es R igual a un número, esta sería la ecuación del círculo. Cuando esto suceda, cuando la ecuación venga de esta forma, como se muestra aquí, R igualado a un número, pues simplemente nuestra representación va a ser, o nuestra gráfica va a ser, un círculo de radio A. Para trazar ese círculo con centro en el origen, vamos a hacer uso de este intervalo de 0 a 2pi. Y este sería el primer caso, es el caso más simple y más sencillo. Luego vamos a analizar algunos ejemplos en particular de algunas de estas situaciones. En el segundo caso, la ecuación puede venir acompañada de un coseno o de una función. También coseno, pero negativa, como se muestra en este caso, en el tercer caso. ¿Qué diferencia hay entre estas dos situaciones? Bueno, miren, lo que pasa es que cuando la ecuación venga presentada de esta forma, el coseno siempre va a hacer referencia al eje X. Si el valor de A es negativo, como se muestra aquí en el tercer caso, pues entonces esto quiere decir que siempre vamos a referirnos al eje X, pero del lado negativo, o sea, por aquí. En este caso, como el coseno es positivo, dado que la A es positiva, entonces nuestro círculo estará por el lado X positivo. ¿Ok? Y estos círculos se pueden trazar en un intervalo de 0 a pi, no como en el círculo de aquí, cuando la ecuación es R igual a A. Tenemos que utilizar un intervalo mayor. Bien, y otra cosa, otra diferencia es que aquí la A nos representa no un radio, sino un diámetro. Es decir, la distancia desde el polo hasta este extremo, hasta el valor de A. Entonces aquí la A, cuando viene acompañada de un coseno, ya sea positivo o negativo, siempre se va a referir a un diámetro. En cambio, cuando solo tenemos la R igual a A, entonces nos estamos refiriendo a un radio, no a un diámetro. Esta distancia es un radio. Bien, vamos a ver qué pasa ahora cuando se tiene una función que es seno. ¿Sí? Cuando se tienen cosenos, quedamos entonces que si es positivo, el centro va a estar por el lado de la X positiva, y cuando es negativo, pues por el lado del X negativo. Bien, en el caso de los círculos, de las ecuaciones, perdón, de círculos que traigan la función seno acompañada de un número A, bueno, en ese caso nos vamos a referir la función seno al eje vertical o al eje Y, cuando es positiva. Y cuando es negativa, pues va a estar referida hacia abajo, o sea, en el lado negativo del eje Y. También estos círculos se grafican en un intervalo de 0 a pi, como muestra aquí estos intervalos. Vamos a ver, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, una ecuación polar que nos viene dada de esta forma, R igual a 3, es una ecuación que se adapta a la forma R igual a A. O sea, es un círculo con centro en el origen, en el cual la A nos representa el radio. Así que la figura sería un círculo de radio 3, como se muestra aquí. Esta figura de aquí nos está mostrando cómo se vería el círculo en un papel polar. Tendríamos que tomar un radio de 3 o el círculo concéntrico con radio 3 y trazar ese círculo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual la A ya viene acompañada de un coseno. Como viene acompañada de un coseno, esto quiere decir que el centro del círculo debe estar hacia el lado positivo del eje X, por aquí.
Y recuerden que este 3 ya no representa un radio, sino un diámetro, ¿sí? Así que la distancia que hay del polo al extremo del círculo es de 3. El radio sería 1.5. Bien, y en nuestro papel polar, este círculo que está aquí se vería de esta manera en nuestro papel polar. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, siempre con coseno, pero ahora la A tiene un valor negativo. Esto quiere decir que nos vamos a referenciar por el coseno al eje X, pero en el lado negativo. Como el valor de A es 2, esto quiere decir que nuestro círculo va a estar hacia el lado izquierdo, o sea, del eje X negativo. Y la A, pues recuerden que es un diámetro en estos casos, así que toda esta distancia debe ser 2, pero medida en el lado negativo del eje X. Y así es como se vería en nuestro papel polar nuestro círculo. Bien, siguiendo con los ejemplos, ahora tenemos el caso 4 seno de teta. La ecuación polar es esta. Y bueno, en este caso, como tenemos una función seno, vamos a referirnos al eje Y. El eje Y, en este caso, positivo, porque aquí el valor de A está positivo. Y nuestro diámetro pues va a ser 4 unidades. Así que simplemente trazamos 4 aquí, medimos 4 y trazamos nuestro círculo. Nuestro diámetro de 4. Y en el papel polar se vería de esta forma. Bien, aquí tenemos un ejemplo más. La ecuación polar ahora viene con un valor negativo para A, pero con una función seno. Esto quiere decir que nuestro diámetro tenemos que expresarlo en el eje Y, pero del lado negativo, y con un valor de 3 hacia abajo. Es decir, este sería nuestro diámetro y así estaría nuestro círculo. En el papel polar, esto se vería de la siguiente manera, como está aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de cómo se trazan los limacones, que son otro tipo de figuras polares. Existen varios casos de limacones. Vamos a analizarlos cada uno. No importa qué tipo de limacón sea, la ecuación de un limacón puede estar representada o tiene esta forma, ya sea puede venir acompañada de una función seno o una función coseno, ¿sí? Entonces es como agarrar un círculo y sumarle o restarle otro círculo, porque recuerden que esta parte de acá representa un círculo que puede estar referido al eje Y, su diámetro, pero arriba o abajo. Y a esto le hemos agregado un círculo centrado en el origen. Es un limacón, tiene su origen en la suma de dos círculos. Muy bien, puede estar acompañado también de círculos que estén movidos a la izquierda o que estén movidos a la derecha, por eso también asoma la función coseno. Los limacones se grafican en el intervalo de 0 a 2pi. Vamos a analizar el primer caso. El primer caso es cuando estos dos valores de A y B, ¿sí?, están en un intervalo entre 0, mayores de 0 y menores de 1. Si esta división de estos números que aparecen en la ecuación me da entre 0 y 1, bueno, entonces estaré hablando de un caso de limacón que se conoce como limacón con lazo interior. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación de ese tipo. La ecuación R igual a 1 más 4 seno de teta. En este caso la A es 1, la B es 4. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo se traza esta ecuación rápidamente, ¿no? Hacer un bosquejo rápido. Al hacer la división vemos que estamos en este intervalo, cumplimos que A es 1, B es 4, al dividir nos da 0.25 y 0.25 está entre 0 y 1. Por lo tanto, estamos hablando de un limacón con lazo interior. Bien, dado que la función polar, la ecuación polar, tiene la función seno, esto quiere decir que nuestras sumas y restas las vamos a hacer en el eje Y. Es decir, esta A y esta B se suman y se restan.
Si 4 más 1 es 5. Eso quiere decir que nuestra intercepción en el eje Y, debido a que está aquí presente el seno, va a estar en 5, aquí. Y 4 menos 1 nos da 3. La otra intersección en Y va a estar en 3. Bien. Y el valor de A que está aquí nos va a servir para saber las intersecciones con el otro eje. Como la función seno nos va a dar las intersecciones en Y, entonces la letra que está aquí, que es la A o el número 1, nos va a dar las intersecciones en el eje X, o sea, en este punto y en este punto. Y el limacón con lazo tiene que pasar por 0. Bien, entonces es fácilmente sacar las intersecciones aquí en 3, en 5, en 1 y en 1. Y entonces fácilmente podemos hacer el trazado de esta figura. Sabemos que forma un lazo interior, así que tenemos que dar una vuelta y terminar por acá. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de este mismo caso. Aquí tenemos un segundo ejemplo. En este caso A es 2 y B es 4. Esa división nos daría 0.5 y 0.5 queda dentro de este intervalo. O sea, estamos hablando de un limacón con lazo interior. Sin embargo, ahora la función seno, ¿sí?, tiene acá un negativo. Esto quiere decir que nuestras sumas de A y B y nuestras restas de A y B van a estar ahora interceptando en el eje Y negativo. ¿Dónde van a estar nuestras intercepciones? Bueno, fácilmente 4 más 2 es 6, o sea, aquí tendremos una, y 4 menos 2 es 2, aquí tendremos la otra. Y el número 2 nos va a dar, que es nuestra A, nos va a dar las intersecciones en el eje X, es decir, aquí y acá, menos 2 y 2. Bien, y así es como podemos rápidamente hacer un bosquejo de nuestra curva polar. Bien, siguiendo con el primer caso, ahora vamos a analizar una ecuación que tenga cosenos. Bueno, en este caso la ecuación polar viene dada por esta expresión, donde A es 2 y B es 3, pero viene acompañada de un coseno y además de un negativo. Esto quiere decir que nuestras intersecciones ahora van a estar en X y del lado negativo cuando sumemos y restemos estos números. Por ejemplo, 3 más 2 es 5 y aquí encontraremos una intersección del lado negativo de las X. Y 3 menos 2 es 1. Aquí va a estar la otra intersección. Bien, y ahora recuerden que la A nos representa las intersecciones en el otro eje, es decir, en Y. Entonces, en 2 y en menos 2 tendremos las intersecciones en Y. Y de esta manera, pues rápidamente podemos hacer un bosquejo de nuestra ecuación polar. Bien, un último caso, un último ejemplo de este primer caso de limacón con lazo interior, otra vez con la función coseno. Esto nos hace referencia al eje X. La suma de A y B y la resta tiene que ser la intersección en el eje X por la función coseno. Y además del lado positivo, porque aquí es positivo. 4 más 3 es 7, o sea, debemos pasar por acá, 7. Y 4 menos 3 es 1, y también por acá. Las intersecciones en Y van a estar aquí, donde está la A, en menos 3 y más 3 en el eje Y. 3 y menos 3. Entonces rápidamente podemos hacer un bosquejo de nuestra gráfica. ¿Cómo sabemos que esta ecuación nos da una gráfica de este tipo? Porque al dividir A entre B nos da un valor entre 0 y 1. Esto quiere decir que estamos hablando de un limacón con lazo interior. Muy bien, vamos a analizar un segundo caso del limacón. Bien, ahora, ¿qué pasa si la división entre los números A y B es mayor de 1 pero menor de 2? Bueno, en ese caso
al limacón se le conoce como limacón con un orificio, que sería esta parte curvada de aquí. ¿Sí? Bien, veamos un primer ejemplo. A es 3, B es 2 y viene acompañada de la función coseno. Esto significa que nuestros cortes en X van a venir de la suma de estos números y de la resta también. 3 más 2 es 5, aquí está, y 3 menos 2 es 1. Esta gráfica debe estar más movida a la derecha. ¿Por qué? Porque positiva que a la izquierda. ¿Sí? Bien, y veamos aquí que la división de A y B cumple este intervalo. Por lo tanto, esta ecuación polar debe representar a un limacón de esta forma, con orificio. Y las intersecciones en el eje Y pues van a estar dadas por la letra A, en este caso es 3, 3 y menos 3. Y rápidamente con esta información podemos trazar nuestro limacón o podemos saber cómo va a quedar. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora la ecuación es R igual a 3 menos 2 seno de teta. Bueno, en esta situación A es 3, B es 2, la división nos da 1.5, ¿sí? Que es mayor de 0 y menor de 2. Cumple con esta condición. Bien, aquí hay un error, este debe de ser 2, no 1. ¿Sí? Y bueno, se trata de un limacón con orificio, ¿sí? Como en este caso. Bien, como la función es seno, quiere decir que los cortes en nuestros ejes van a estar dados por la suma y la resta de estos números en el eje Y, pero más movido hacia el lado negativo, dado que aquí el 2 es negativo. 3 más 2 es 5, 3 menos 2 es 1. Así que tendremos un corte en 5 y en 1. Muy bien. Y los cortes o las intersecciones en el eje de las X van a estar dadas por la letra A en 3 y menos 3. Aquí y acá. Ahora un tercer caso de limacón. ¿Qué pasa cuando la división de los números A y B es mayor o igual a 2? En ese caso se habla de un limacón convexa. Este limacón tiene más o menos esta forma, ¿no? Como una especie de óvalo. Y bueno, si analizamos A es 3, B es 1, y esa división nos da 3, que cumple la condición de ser mayor o igual a 2. Entonces se trata de un limacón convexa de esta forma. Los cortes en el eje X serán la suma y la resta, dado que aquí hay el coseno. 3 más 1 es 4, 3 menos 1 es 2. Y más movido hacia la derecha porque es positivo. Entonces aquí en 4 y aquí en menos 2 tendremos los cortes en el eje X. Nuestros cortes en el eje Y pues van a estar dados por la A, que es el 3, en 3 y menos 3. Un segundo ejemplo de un limacón convexa. Por ejemplo, esta ecuación R igual a 4 menos 2 seno de teta. Ahora nuestros cortes los vamos a buscar sumando y restando en el eje Y, porque la función presente aquí es la función seno y más movida hacia la izquierda, o sea, hacia abajo del eje Y. Entonces, 4 más 2 es 6, tendremos un corte aquí en 6, y 4 menos 2 es 2, tendremos el otro por acá. Y nuestros cortes en el eje X, pues serán en 4 y menos 4, aquí y acá. Esta es una limacón convexa, lo sabemos porque si dividimos A entre B, en este caso 4 entre 2 nos da 2 y cumple esta condición de que la división de A y B sea igual a 2. Bien, por último, para acabar con los limacones, vamos a ver un caso particular de los limacones. ¿Qué pasaría si A y B fueran iguales? En ese caso, el limacón recibe el nombre
de cardioide. Los cardioides es un caso particular de limacones y es cuando la A y la B son iguales. Vamos a ver un ejemplo con esta ecuación polar. Nuevamente acá los cortes van a estar en X, dado que tenemos un coseno, y más movido hacia el lado negativo de las X, porque acá hay un menos. Si sumamos 3 más 3 es 6, entonces vamos a tener aquí en menos 6 un corte, y 3 menos 3 es 0. El otro corte va a estar en 0. Aquí. Bien. Bueno, y sabemos que esto va a ser un cardioide porque A es igual a 3. Los cardioides se juntan aquí en el polo, ¿sí? En 0. Vamos a ver un ejemplo más. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo, ahora con la función seno. Dado que es positivo, entonces este cardioide tiene que estar más movido hacia el eje Y positivo. Si sumamos, encontramos las intersecciones en Y. 2 más 2 es 4, y si restamos, 2 menos 2 es 0. Entonces tenemos una intersección en 0 y una intersección en 4. Nuevamente aquí la A nos va a dar las intersecciones en el otro eje, o sea, en 2 y en menos 2. Aquí y acá. Y así es como se vería nuestro cardioide en el papel polar. Sabemos que es un cardioide porque A y B son iguales. Y con esto hemos concluido la primera parte de la representación de curvas polares. En este caso, hemos hablado solo de círculos y limacones.